Bueno, en mi materia vamos a ver legislación impositiva, por lo tanto, que quiero darles primero una noción de finanzas públicas, como para que puedan lograr entender más sobre la materia que voy a darles. La primera pregunta que me surge sería el Estado. ¿Qué es para ustedes el Estado? Bueno, acá muchos van a decir el Estado es un conjunto de personas que conformamos, eh, existe un gobierno o sería el gobierno de las personas, etcétera. Acá vemos la idea general de Estado que se encuentra comprendida en sus elementos constitutivos, los cuales pueden sintetizarse en lo siguiente: un conjunto de personas o población, un territorio fijo y un gobierno. Esos serían los tres elementos que constituyen el Estado. De esta manera, entonces, podemos decir que el Estado es un conjunto de personas o un pueblo organizado bajo una unidad jurídica dentro de un territorio fijo y bajo el imperio de una ley cuyo objetivo es el interés común. Otra forma que podríamos definir al Estado es como una persona jurídica distinta de los individuos que la forman y que actúa por medio de un conjunto de instituciones creadas dentro de un ordenamiento político y administrativo. Estas instituciones han nacido de la clásica división de poderes, es decir, que sabemos que dentro del Estado existe el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Esto seguramente lo han visto en alguna otra materia. ¿Por qué existe el Estado? El Estado, si nos ponemos a mirar desde la antigüedad, empezó a existir como una especie de solucionador de conflictos entre las personas. ¿Por qué? Porque al vivir en sociedad empieza a haber conflictos. Entonces podemos decir que el hombre, al vivir en sociedad, requiere la satisfacción de determinadas necesidades. Es por eso que se crea el Estado, para poder brindarle y cubrir esas necesidades que tiene el hombre. Una de las necesidades que tuvo es el respeto a sus derechos. Otra es la necesidad de defensa, agresiones del exterior. Y otra es la necesidad de seguridad, agresiones de otras personas o grupos del mismo territorio. Es así que, por ejemplo, ustedes pueden observar que si hacerse una idea sobre el caso de que ustedes, por ejemplo, tengan un conflicto con sus vecinos, un conflicto con la escuela, un conflicto con la propiedad de ustedes, ¿cómo esto se puede solucionar? Generalmente existe la solución que la brinda el Estado. Luego, al crecer las comunidades, empezaron a surgir otras necesidades. Y estas necesidades son la de salud, la de educación, la del transporte, comunicación y asistencia social. Es así como surgieron hospitales municipales, hospitales provinciales, públicos, escuelas públicas, transporte público, siempre para cubrir esas necesidades que tiene el hombre. Entonces acá podemos ver que las necesidades públicas, siempre existe un servicio público que puede solucionarlas. Así tenemos el de sanidad, el de educación, el medio ambiente, transporte, servicios sociales, empleo, servicios básicos como el agua, luz, gas y justicia. Estos servicios públicos que estamos viendo acá pueden estar a cargo del Estado o no.
puede haber un privado que brinde ese servicio público. Sin ir más lejos, cuando hablamos acá, si bien el agua corriente es lo da el municipio, o sea, en este caso sería el Estado, también el tema de la luz la da la cooperativa eléctrica, por ejemplo. Entonces vemos que los servicios públicos son el conjunto de actuaciones que lleva a cabo el Estado para satisfacer el interés público, es decir, los intereses comunes y fundamentales a todos los miembros de la comunidad. Así tenemos servicios públicos esenciales y servicios públicos no esenciales. Esto tiene que ver con las necesidades públicas. Las necesidades públicas son aquellas que nacen de la vida en colectividad y se satisfacen mediante la actuación del Estado. La misión del Estado consistirá en satisfacer esas necesidades públicas porque son la razón misma de su existencia. Existen necesidades públicas absolutas o relativas. Las necesidades públicas absolutas solo pueden ser satisfechas por el Estado. En este caso, de acuerdo a la diapositiva anterior, vimos que la justicia, la defensa y la seguridad son inherentes propias del Estado. No lo puede dar un privado. Esto lo tiene que brindar el Estado. Después existen necesidades públicas relativas que pueden ser proporcionadas sí por el Estado o por un sector privado. Permiten el progreso y el bienestar general. En ese caso sería la educación, salud, comunicación, transporte. Las actividades que realiza el Estado para satisfacer esas necesidades públicas, absolutas o relativas, se denominan servicios públicos. Por eso surge lo que es servicios públicos esenciales o no esenciales. Entonces sabemos que los servicios públicos esenciales son aquellos que prestan para la satisfacción de las necesidades públicas absolutas, que son justicia, defensa y seguridad. Y los servicios públicos no esenciales son aquellos que satisfacen las necesidades públicas relativas porque no se vinculan con la soberanía, es decir, con la autoridad suprema que tiene el Estado sobre el territorio, sino que son necesidades que han ido surgiendo a medida que el hombre empezó a vivir en sociedad, como es el tema de la salud, la educación, el transporte, entre otras. Estos servicios públicos pueden ser gratuitos o no. Pueden ser retribuidos por un precio, que en general hablamos de estos servicios públicos no esenciales, ¿no? Siempre se puede llegar a cobrar por el uso de uno de estos servicios. Por ejemplo, el agua corriente. Fíjense que generalmente ustedes pagan una tasa por el uso de ese servicio. Lo mismo la luz, lo mismo el hecho de una vivienda, por ejemplo. Existen muchos servicios públicos no esenciales que no son gratuitos. Entonces llegamos a la noción de finanzas públicas. Desde el punto de vista estrictamente económico, podemos considerar al gobierno como un gran productor de bienes y prestador de servicios, que tiene la finalidad de satisfacer las necesidades públicas. El estudio de cómo el gobierno obtiene sus ingresos y el destino que les da dio origen a esta rama de la economía llamada finanzas públicas. Entonces tenemos todos estos elementos. Servicios públicos se consideran como la actividad que realiza el Estado para satisfacer las necesidades públicas, es lo que vimos recién. Surge lo que se llama el gasto público. ¿Qué es el gasto público? Son las inversiones que realiza el Estado para satisfacer las necesidades públicas y para aportar a los individuos los servicios necesarios. Esto de gasto público lo vamos a ver en otra clase donde vamos a profundizar sobre este tema. En general, un gasto público es el gasto que realiza, por ejemplo, el Estado para ubicarse un poco en los policías, en maestros,
en hospitales, etc. Después están los recursos públicos, que constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, los cuales permiten pagar los gastos públicos. Si no habría recursos, es decir, no tendría ingreso el Estado, no podría realizar esos gastos públicos. Y la renta nacional es la suma de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado. Entonces, cuando hablamos de finanzas públicas, tenemos que ocuparnos de la corriente de recursos públicos, es decir, de ingresos públicos al Estado, la corriente de gastos públicos, es decir, qué eroga el Estado, qué sale, qué tiene que pagar el Estado, y la incidencia que ambos producen en la economía. De esta manera, el gobierno generalmente se maneja las finanzas públicas cuando estima los recursos e ingresos que va a obtener y prevé los gastos o egresos públicos. Esto lo vamos a ver cuando veamos presupuesto. Los recursos públicos. ¿Qué son los recursos públicos? Son los ingresos de dinero que obtiene el Estado. Así tenemos recursos tributarios, es decir, lo que le ingresa al Estado por medio de impuestos, tasas y contribuciones. El dinero que obtiene el Estado por estos medios, ¿no? Impuestos, tasas y contribuciones. Después, acá es donde un poco vamos a ver y nos vamos a generalmente a parar en lo que es impuestos, que es lo que vamos a ver en nuestra materia. Recursos monetarios son los ingresos de dinero por la emisión de billetes y moneda. Es decir, el Estado puede obtener utilizando la maquinita de hacer billetes. Esa es una forma de obtener también el Estado recursos monetarios. Pero ustedes dirán, bueno, si tiene la maquinita, ¿para qué cobra impuestos? O por qué. Bueno, la emisión de billetes y monedas no puede ser hecha en forma ilimitada, porque al no tener después respaldo en bienes y servicios, no puede tener respaldo en oro, no puede tener el respaldo en alguna moneda fuerte, es lo que crea demasiada inflación. Otros son los recursos del crédito público, es decir, obtener dinero endeudándose, ya sea con el exterior o internamente, es decir, con gente, con las personas que viven en ese país. Por ejemplo, cuando emite un título público, está endeudándose con la gente que vive dentro del país. Y deuda externa es cuando solicita, por ejemplo, al FMI. Eso es una forma de endeudarse. Eso supongo que lo deben haber escuchado varias veces. Después puede obtener recursos de las empresas del Estado. Es decir, el Estado a veces tiene ciertas empresas. Ustedes seguramente habrán escuchado sobre YPF. En su momento había muchísimas empresas del Estado que fueron privatizadas. En este caso, ¿cómo obtienen los recursos? Bueno, con las ganancias que obtienen esas empresas. A medida que obtienen ganancias, ingresa recursos al Estado. Si fuera deficitario, estas empresas, hay un egreso, no un ingreso. Esto creo que lo tengamos en cuenta. Y otros recursos pueden ser las concesiones. Bueno, que muchas veces hay empresas del Estado que son concesionadas, o bienes del Estado que son concesionadas a alguien a cambio de un precio, o tendría que ser como una especie de arrendamiento que va cobrando el Estado por dárselo a un privado para que las explote. Otro es el arrendamiento. Por ejemplo, existen bienes
del Estado, como por ejemplo pueden ser tierras fiscales, donde pueden ser arrendadas, alquiladas a alguien. Otro de los medios de obtener dinero es por medio de donaciones. Muchas veces existen empresas, gente que dona al Estado dinero o bienes. Y otra es por la venta de bienes y servicios del Estado. Es decir, a medida que va creciendo el Estado, puede llegar a tener bienes, por ejemplo, existen maquinarias que a veces existen por medio de un remate público, se pueden vender. De esta forma ingresa dinero al Estado. Bueno, yo quiero dejarlos en este punto porque creo que sería conveniente seguir en la próxima clase sobre todo esto, y profundizando lo que es recursos públicos y gasto público, y así adentrarnos en el tema del presupuesto. Gracias por la atención.